¿Quieres saber cómo funciona el destino? Si quieres saber por qué la astrología sí funciona. Y si más específicamente quieres saber bajo qué premisas es que se utiliza el calendario maya con fines de entender el destino, quédate. Voy a leer el último artículo que subí a mi blog en Substack, que se llama, voy a leer textualmente, El calendario del destino, una guía para entender las fases psicológicas de la astrología maya y reconocer lo que el universo te está revelando ahora. Si queremos entender el destino, lo primero que tenemos que asimilar es que todo cuanto existe está regido por un comportamiento cíclico. Esta es la base de lo que conocemos como chamanismo o lo que se llevó a conocer con otra connotación como brujería. Básicamente, lo que hace un chamán es entender todos los ciclos que definen a los fenómenos que nos rodean en el día a día. Entonces, si queremos entender cómo funcionan las cosas, de tal forma que podamos predecirlas, basta con adentrarnos en esos ciclos, en aprender a verlos, porque no todos son tan evidentes. Realmente, con esto no estoy diciendo que sea fácil hacerse clarividente, chamán, brujo, como le quieras decir. Pero para alguien que aprende a observar con intención, definitivamente las puertas del entendimiento se van abriendo. Entonces, la premisa aquí es, para entender el destino, tenemos que entender la ciclicidad de todo en el universo. La ciclicidad como ley que rige el comportamiento. Y aquí puse una frase, esta sí la voy a leer textual, que dice, así como la Tierra gira alrededor del Sol, nosotros le damos vueltas una y otra vez a aquellas cosas que nos atraen. Y no nos damos cuenta. Hay un montón de ciclos en nosotros mismos
que repetimos y repetimos y repetimos, pero no nos damos cuenta. Realmente de los que nos terminamos dando cuenta son de los que no nos gustan. Cuando un ciclo se vuelve nocivo, es cuando nos damos cuenta que existe. Mientras el ciclo sea agradable, simplemente lo seguimos. Y bueno, voy a continuar con la lectura. Esta parte la voy a leer textual. Dicen que el mejor truco del diablo fue convencer a todos de que no existe, pero yo creo que tuvo uno aún mejor. Convenció a la humanidad entera de que el universo es caos y desorden. Uf, qué mejor forma de esconderse, ¿no? Este es un concepto de física cuántica que se llama entropía. Básicamente lo que dice la entropía en física cuántica es que si te vas a lo último adentro de un fenómeno, lo que vas a encontrar es caos. Eso significa que no hay un orden establecido, sino que todo sucede de forma aleatoria. Básicamente, esto hablan de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, según la entropía, no obedecen a un patrón, sino que se mueven de forma completamente aleatoria. Ahora, ¿no será posible que, así como hace muchísimos años no se podía comprobar que la Tierra era redonda y se creía que la Tierra era plana, y solo hasta que la ciencia fue lo suficientemente avanzada como para comprobarlo, se supo y se pudo comprobar la hipótesis de que la Tierra era redonda? Mi punto aquí es, básicamente la entropía es una forma de decir que la ciencia no tiene el alcance para detectar patrones a un cierto nivel. Y esa es la realidad. La ciencia tiene limitaciones todo el tiempo. Porque la ciencia es algo que va avanzando y se va revelando. Y entonces aquello que no se ha podido revelar o comprobar, simplemente se le llama entropía. Y eso ha sido siempre. El problema es creernos la entropía como una ley. Y a eso me refiero cuando digo que es el mejor truco del diablo. El convencer al mundo de que la entropía, de que el caos y el desorden son lo que rige. Y es bien fácil creernos que el caos rige. Voy a leer otra parte aquí textual. Desde el ojo del huracán no le encontramos pies ni cabeza a nada, empezando por nosotros mismos. Cuando estamos adentro de algo, obviamente no vamos a poder ver sus patrones, no vamos a poder ver ciclos, no vamos a poder ver nada. Lo único que vamos a ver son cosas moviéndose alrededor nuestro a velocidades que ni siquiera podemos entender. Y estamos peleando por nuestras vidas, así que no hay mucho tiempo para poder razonar cómo está operando la cosa. Y luego escribo, si tan solo alguien nos hubiera dicho que el huracán venía, su duración, la velocidad,
y la dirección del viento, si nos hubieran dado un pequeño manual de dónde y cómo guarecernos, qué poner en el kit de supervivencia, pues qué diferente hubiera sido, ¿no? Y llego aquí a la analogía de decir lo que la meteorología hace para anticiparse al pensamiento del planeta, que al final el pensamiento del planeta termina convirtiéndose en situaciones climatológicas. El calendario sagrado maya, la astrología, lo hace para anticipar las tormentas, las heladas y los días soleados de nuestra mente, del pensamiento de la humanidad, que está interconectado todo. Continúo con el texto. Paso 1, comprender la ciclicidad en la propia vida. Entonces, bueno, si queremos empezar a entender, tenemos que partir de un poco de conocimiento. La primera premisa es, tu mente no es del todo tuya. Siempre tendemos a pensar desde nuestro ego, porque ese es el trabajo del ego, que todo cuanto nos ocurre es por hechura nuestra. Pero lo primero que tenemos que aprender, si queremos ser objetivos en nuestra manera de observar los fenómenos que ocurren en nosotros mismos, es entender que la mayor parte de lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo no lo controlamos. Hay veces que tenemos pensamientos que hasta nos da vergüenza haberlos tenido, ¿no? Y que tú dices, ¿de dónde vino esto, no? ¿Cómo se me metió? ¿Por dónde se metió este animal, no? Este demonio. Pues la cosa es que nuestra mente no solo recibe mensajes por los sentidos físicos evidentes, comprobables por la ciencia biológica. Como ya dije ahorita, hay cosas que no porque la ciencia no pueda avalarlas desde el método científico experimental, no significa que no existan. Y una de esas cosas es que la mente es una antena, es un receptor y emisor de ondas electromagnéticas de pensamiento. Entonces, este receptor está captando ondas que vienen no solo de los otros humanos, que es a esto a lo que me refiero con que toda la mente de la humanidad está interconectada. Sí, está interconectada por los sentidos, por el internet, por todo el proceso de comunicación, los sistemas de comunicación que hemos creado, pero también está interconectada a través de las ondas que se están generando en nuestros cerebros y que se están juntando al nosotros estarlas captando y remitiendo, igualito que funcionan las antenas repetidoras de televisión, de internet, de radio.
Entonces, esto a lo que nos lleva es a entender que un montón de las cosas que pasan por nuestra mente, un montón de emociones que no podemos explicar a veces, no son de hechura nuestra y no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en ese momento o no tienen nada que ver con algo que hayamos hecho. Nunca. Sino que tiene que ver con pensamiento que estamos captando del ambiente, pensamiento de otros humanos, pensamiento de animales, pensamiento de árboles, pensamiento del planeta mismo que está vivo y emite su pensamiento también y que nos influye en demasía, y de los otros planetas que si son capaces de mover a la Tierra, ¿cómo no van a ser capaces de generar alguna influencia sobre nuestro pensamiento? Entonces, lo primero que tenemos que entender, si queremos ser objetivos sobre el estudio de nuestra propia mente, es entender que no es del todo nuestra. Entender que hay un montón de influencias sucediendo todo el tiempo. Y esas influencias nos van a llevar a cierto tipo de pensamiento que puede fluir en el tiempo, puede cambiar, así como nosotros en un momento estamos tristes y en otro momento estamos contentos. Lo mismo pasa con el planeta, lo mismo pasa con la humanidad. Y eso nos afecta. Para bien o para mal, no estoy diciendo que con afectación signifique que todo sea negativo, obviamente no. Hay estos vientos que también nos llevan a la conciencia y nos llevan a hacer grandes cosas, nos impulsan. Y bueno, la segunda premisa es que el pensamiento universal es cíclico. Y lo voy a leer textual. Al igual que todo en la naturaleza, el pensamiento universal obedece a patrones cíclicos. Todo regresa, todo va y viene. Si te has fijado, ¿no? Todo vuelve. Las modas, las filosofías, las guerras y las causas que generan las guerras, siempre son las mismas. Siempre son las mismas ideas que han regido la forma en que se mueve el universo, la Tierra y la humanidad, solo que disfrazadas de algo nuevo. Yo le puse aquí, vas a descubrir que es una idea de las de siempre, pero con ropita nueva. Si aprendemos a detectar las ideas que hay detrás de los fenómenos aparentes que tenemos enfrente, esa es la otra forma, esa es la otra premisa que necesitamos para empezar a entender estos fenómenos, entender cómo funciona el universo y a últimas poder entender cómo funciona el destino. Porque si entendemos estos ciclos, podemos predecirlos. Continuamos. El Tzolk'in, perdón. El calendario de la conciencia humana. Voy a leer textual esta primera parte. El Tzolk'in
Es una herramienta que nos permite anticipar las estaciones psicológicas por las que transitamos en la búsqueda de manifestar una nueva realidad. Es la senda para cumplir un destino que la voluntad expresa del universo entero o de Dios ha dispuesto. Hablamos de ciclos del pensamiento, ¿cierto? En cada determinado momento, así como hay un clima terrestre, hay un clima de pensamiento. Y si aprendes a observarte, te vas a dar cuenta. Hay cierto punto del día en el que te vas a sentir medio bajoneado. Hay otro momento del día en que te vas a sentir extático. Y esta es la misma persona, ¿no? Pero el clima mental ha cambiado. El Solquín, como sistema astrológico, como sistema para predecir el comportamiento de la humanidad, lee el clima psicológico que hay. Y si entendemos el clima psicológico, podemos entender cómo nos vamos a comportar, cómo se va a comportar la humanidad como grupo. Entonces, este es el momento en el texto en el que empiezo a platicarte cuál ha sido el clima psicológico de este nuevo ciclo del calendario maya que estamos iniciando. El nuevo Tzolk'in, que dura 260 días, inició en mayo y va a durar hasta finales de enero. Entonces, de mayo para acá han sucedido cosas que hay quien lo verá como curioso, yo lo veo como algo completamente normal, pero cosas que, aunque cada quien en su contexto, todos las estamos viviendo. Cada quien en su propio contexto y en su propia realidad, estamos viviendo esto que, que describo en el ensayo. Entonces, mi consejo es que lo leas, porque esa es la manera en la que realmente vas a poder tomarte el tiempo de razonarlo. Pero aquí te voy a dar una pequeña embarradita de lo que ha pasado en este ciclo. Como explicación general, antes de empezar, el ciclo Solquín son 260 días, divididos en 20 trecenas. Cada una de estas trecenas es una estación con cierto clima psicológico particular que nos hace comportarnos de una cierta forma que nos va a ayudar a manifestar una nueva realidad que el universo quiere.
que manifestemos. Un destino que hemos de manifestar. Entonces, bueno, te voy a hablar de el clima y el destino que se está tejiendo en este ciclo que estás viviendo. Si nos vamos a la última quincena de abril, que fue la última fase del ciclo Solquín anterior, lo voy a leer textual. Algo que ya se venía gestando en tu cabeza, una necesidad subconsciente o quizás semiconsciente, encontró de pronto un punto de inflexión. Algo que la trajo a la superficie. Hay algo que ya se estaba cocinando en tu cabeza. Algo que ya empezaba a generarte una cierta resistencia. Y estas resistencias se van acrecentando con el tiempo hasta que llega un momento como este cierre de ciclo en el que de pronto hay un switch. Algo se engrana y de repente esta cosita que iba tomando fuerza en tu mente, de pronto, ¡pum!, sale a la luz. Sale esa plantita de la nada. Entonces, algo tuvo que haber pasado a finales de abril que te abrió los ojos a algo que no tenías contemplado hacer, algo que no tenías contemplado cambiar, pero que de pronto se vuelve muy importante. De repente se vuelve algo que empieza a tomar una relevancia grande en tu agenda personal. Entonces piensa si hubo algún impulso fuerte, si hubo algún cambio fuerte, algún suceso fuera de lo común que haya generado esto. Después, el nuevo ciclo empezó el 8 de mayo. La primera estación, que es la trecena del dragón, del glifo del dragón. En astrología maya son los signos. Hay un signo del dragón, entonces la energía del dragón es la que rige este ciclo, del 8 al 21 de mayo. Y aquí yo lo llamé como el inicio de algo que fue inesperado. Ya hablamos de que antes de iniciar este ciclo algo pasó, algo se despertó, una energía, un pensamiento se te metió. O ya estaba ahí y entró una energía y lo hizo despertar. Después, cuando inició este ciclo, por los primeros 13 días, piensa cómo fue mayo para ti. Pero esta cosa nueva se empezó a acelerar. Una cosa llevó a la otra y de pronto te descubriste que una parte de ti estaba en una nueva realidad, en algo que no hacías antes, en algo donde no estabas antes. Ahora, no estoy hablando de que toda tu vida tenga que haber cambiado de la noche a la mañana, no se trata de eso. Aquí las cosas se van incorporando una a una, ¿no?
La vida va cambiando una cosa a la vez. Hay veces que sí, puede haber cambios gigantescos y saltos cuánticos cuando ya se tiene una acumulación muy fuerte. Pero si esa acumulación no es así de fuerte, esto se va a manifestar en algún cambio en alguna parte de la vida, no en toda la vida. Entonces piensa, ¿en qué parte de tu vida se manifestó este cambio? ¿Cuál fue la nueva situación? Y algún salto de fe tuviste que haber dado, porque esta era una situación nueva, completamente desconocida, algo en lo que estabas, pues sí, entrando medio a ciegas, y tuviste que dar ese paso de fe. Y lo diste, como repito, desde una certeza ciega, que quién sabe de dónde llegó. Y que te toca a ti entender de dónde llegó. Yo no te lo voy a decir. Pero piensa en qué parte de tu vida hubo un cambio y piensa cómo lo caminaste, de dónde llegó la energía para así hacerlo, porque ideas tenemos todos los días, miles de ideas pasan por nuestra cabeza, pero de las ideas que llegan a nuestra cabeza, como el 99.9%, no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, piensa qué tuvo de particular esta idea que te paró del sillón y empezaste a hacer cosas con ella. Esos fueron los primeros 13 días. Podríamos decir que durante 13 días el universo literalmente te mostró el camino, te empacó las maletas y te llevó de la manita a algún lugar. Escribí aquí, lo digo textual, se te apareció la madre cósmica haciéndote saber que siempre estará ahí para ti. Luego, del 21 de mayo al 2 de junio, que esta es lo que llamamos la trecena del jaguar, del signo del jaguar. A esta parte, a lo que sucedió en esta parte, fue la hora de pedir ayuda. Así lo titulé. Y lo voy a leer textual. Una cosa es despertar en una nueva realidad y otra muy diferente es llegar a un punto en el que estamos totalmente cómodos con ella. Y más aún, aceptarla plenamente, pero aún más que esta nos acepta a nosotros. Esa es la parte más difícil. Que la realidad nos acepte un pensamiento nuevo. Es lo más difícil que existe. Y que solo los humanos tenemos la capacidad de poder hacer. Ningún otro ente en la Tierra puede hacer esto. Esa es lo que llamamos la capacidad creativa del ser humano. Pero la capacidad creativa tiene sus reglas y tiene su forma de operar. En esta ocasión, lo voy a decir textual otra vez. Sí, la madre cósmica te llevó cargando hasta ahí. Y tú hiciste muy bien en limitarte a seguirla sin decir pío. Seguro tomaste acciones y decisiones determinantes. Pero estas solo fueron suficientes para llegar a la línea de salida.
¿Y ahora qué? De pronto, en esta segunda trecena, a finales de mayo, te encontraste con que sí, ya estabas haciendo algo nuevo, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le sigo? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Quién me enseña? Y ahí es donde vino el clima psicológico apropiado que necesitamos para aceptar ayuda. Muchas veces nos negamos a aceptar ayuda, incluso de la gente que más nos quiere y que sabemos que nos la brindan de forma desinteresada. Incluso la mayor parte de las veces que batallamos en aceptar ayuda es precisamente porque la ayuda que nos están brindando es desinteresada. Nos han plantado un chip capitalista en el cual nos hace pensar que un favor se tiene que pagar con otro favor. Y cada vez nos cuesta más trabajo aceptar una ayuda desinteresada, porque nos sentimos como que estamos en deuda y aparentemente en esta mente capitalista que, que cada vez nos domina más, estar en deuda no es bueno. Pero la realidad es que, y eso es lo que viene a enseñarnos el universo, o vino a enseñarnos el universo en este periodo, es que no estás en deuda de nada. Puedes simplemente aceptar la ayuda que te da el universo y eso te va a llevar a un lugar nuevo. Entonces, del 21 de mayo al 2 de junio, aceptaste, tuviste, te obligó el universo, porque no te quedó de otra, aceptar alguna ayuda que en otras circunstancias seguramente no hubieras aceptado. Quizá incluso tuviste que pedir el favor tú, que es el doble de difícil, pero seguramente aprendiste el doble también de la situación. Y quizá incluso algunos tuvieron que rezar y pedir la ayuda por ahí. Que quien lo hizo así aprendió el triple de lo que se podía aprender. Después, el 3 de junio al 16 de junio, que sucedió la trecena que se llama del venado, yo lo llamé la voluntad puesta a prueba. Sí, el clima psicológico, el clima creativo de la trecena anterior fue de ayudarte. Hay veces que sentimos esto, tenemos que aprender a observarlo. Hay veces que sentimos que todo cuadra, que el universo nos está llevando de la mano, como lo dije ahorita, que el universo sopla a nuestro favor. Y las primeras, las primeras dos trecenas, podemos decir que todo el mes de mayo, el viento sopló a nuestro favor. Y analízalo. Seguramente así fue. El viento sopló a tu favor
y te llevó a lugares que por ti solo no hubieras alcanzado. Pero después los vientos cambian. Cambia el clima psicológico, cambia el clima de la humanidad. Y entonces, ahora es donde tu voluntad se pone a prueba. Y se puso a prueba. Junio fue un mes que nos puso a prueba. La primera parte de junio nos puso a prueba en la parte creativa. Puso a prueba nuestra voluntad y nuestro compromiso con lo que queremos hacer. Voy a leer esta parte textual. Se podría decir que hasta aquí el universo ha hecho la mayor parte del trabajo. Sí, tú lo caminaste, pero sin todos esos ángeles guardianes que estuvieron quitándote todas las piedritas del camino, a lo mejor te regresabas. En este periodo de golpe y porrazo, la ayuda y la guía te dejaron solito, solita. Te descubriste solo, sola y vulnerable. Empezaron, y lo notaste porque empezaron a generarse resistencias. De repente la cosa ya no fluía como antes. Empezaron a botar broncas, empezaron a aparecer actividades que ya se sentían pesadas. Empezó a haber tedio, aburrimiento por esto. Cuando las cosas empiezan a ir lentas, empezamos a también nosotros resistirnos y aburrirnos. Esta estación en particular fue ruda. Piensa tus principios de junio, seguramente las cosas empezaron a atorarse y es muy probable que la vida te haya dado golpes en donde más te duele, que hayas tenido pensamientos feos, que algunos patrones que tú creías que ya estaban olvidados o que habías logrado dejar atrás, bueno, trataron de volver, ¿no? Y hubo ira, se puede decir que hubo bastante ira a principios de junio. Pero, y lo leo textual, si a pesar de todo eso encontraste la forma de hacer lo que tocaba y de concluirlo, significa una cosa, significa que este plan, que esta nueva realidad a la que llegaste, tomó vida en tu voluntad. Si lograste hacer las cosas que te tocaban y las terminaste, el plan se logró imprimir en tu voluntad. Y ahora sí, encontraste, o más bien vas a poder encontrar la sincronía que necesitamos con el universo. Si el plan viene del universo y encontramos la forma de que nuestra voluntad lo replique, esa es la sincronía. Y eso no hay quien lo pare. Y por último, la última trecena, hasta ahorita, porque son 20, pero la última que terminó fue esta del finales de junio, terminó el 28 de junio, que fue la del sol, la del signo del sol. Y yo lo titulé a lo que sucedió, entender que no hay límites.
Si lograste encontrar esa sincronicidad con el universo y entraste en ese flow creativo y lograste terminar las cosas que tenías que terminar y lograste, a pesar de los obstáculos, llegar a algo, ese flow te va a jalar a, a pedirle más al universo. A pedir incluso más de lo que necesitas. Aquí yo pongo, lo voy a leer textual. Hay muchas frases de nuestras madres que son bastante sabias y que todos escuchamos alguna vez. A mí se me ocurren dos en particular que vienen mucho al caso en esta nueva relación que estamos construyendo con el universo. La primera es, te dan la mano y agarras el pie. Bueno, mi mamá decía, te dan la mano y agarras la pata. Más o menos eso es lo que fue pasando a finales de junio. Nos encarreramos y empezamos a ver que nuestra voluntad empezaba a dar frutos y bueno, y empezamos a exigir un poco más de la cuenta. Y esto lo que puede hacer es que va a ocasionar estrés, el sobreesforzarnos y el sobrepedir nos meten en algunas broncas innecesarias. Entonces, bueno, seguramente en este cierre de junio te metiste en algunas broncas que no tenías que haberte metido. E incluso quizá por tu cabeza pasó que algo de lo ganado lo habías puesto en riesgo por alguna tontería, ¿no? Sin embargo, a pesar de este estrés y de esta preocupación, de algún lado brotó certeza. Simplemente sabías intuitivamente. No había manera de comprobarlo ni cómo explicarlo, pero simplemente sabías que aquello que el universo te estaba concediendo ya era tuyo y ya nadie te lo podía quitar, ¿no? A pesar de que hicieras una que otra tontería. O que entraras en desesperación con algo, el universo no te lo iba a quitar. Y esa es la gran enseñanza que este clima revuelto de junio nos terminó por traer. La certeza simplemente nos llega y nos mantiene en el flujo. Solo hay que abrirnos a verla, ¿no? Y cierro aquí diciendo, la próxima vez que tu mamá te diga, esto no es un restaurante, mijito, pues tú dile, bueno, pero pedir no empobrece, mamá. No te limites. Cuando sepas que algo es tuyo, agárralo y pide más. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Te aconsejo leer el artículo. Definitivamente te enriquecerá el poder racionarlo mientras lo lees. Y
En estos días voy a publicar el artículo en donde voy a entrar muy a detalle con el clima psicológico actual, lo que está pasando en esta trecena que estamos viviendo, que es la trecena del explorador. Está pasando un montón de cosas, la energía está moviendo hilos importantes en la humanidad. Uno se puede dar cuenta que están pasando cosas en el mundo. Y bueno, mi próximo artículo es sobre lo que está pasando ahorita, sobre esta trecena y cómo nos está afectando, para bien o para mal, ¿no? Bien, gracias por escucharme, gracias por leerme, buen destino.